listos y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. En Contextos. Claro, aquí está ya con nosotros Antonio Atolini Murra, ex candidato a diputado federal por Morena, colaborador del Soberano del Norte y bueno, un activista completamente identificado con el proyecto de la 4T. Con él vamos a platicar del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerte aquí. Qué bueno que sigues en Torreón. Sí, aquí estoy, de hecho, qué gran oportunidad de volver a venir aquí a la cabina. Me gusta mucho. Traigo un paliacate para los que me están aquí echando un poco de carrilla, porque pierdo el cubrebocas. No saben cuántos cubrebocas. A ver, después de año y medio, ya los cubrebocas los estoy dejando y los estoy reciclando. Entonces me pongo un paliacate. Y así como entro, me lo subo. Y así como salgo, me lo bajo y no pasa nada. Entonces, pero por eso no es igual de eficiente, Toño. Yo pensé que era parte del look, porque te he visto en algunas transmisiones y análisis online. Cuando estoy en corto, pues sí lo uso así. No es igual de eficiente. A ver, no lo tomen como una recomendación de salud pública, por favor. No es igual de eficiente, pero es un poco más práctico en términos de el uso. Si tuviera que usar cubrebocas, lo usaría. Pero bueno, ya. Muy bien. Aparte de cubrebocas. Muy bien. A ver, Toño, es importante tus comentarios en relación a lo que han pasado en estos 3 años de gobierno del presidente. Mira, hay que decir una cosa. Quisiera centrar el comentario particularmente a quienes no están de acuerdo con el presidente López Obrador y han tomado esta oportunidad para refrendar cierto rechazo a una o varias políticas a partir de lo que sucedió en el informe. Entonces quiero tratar de convencerlos de por qué realmente sí hay elementos para festejar o elementos para por lo menos estar satisfechos con lo que se ha venido haciendo. Primero, hay que decir que el formato del informe, el formato tan poco republicano del informe, no solo del presidente López Obrador, sino del presidente Peña Nieto y del presidente Calderón y del presidente Vicente Fox, obliga a entender a este informe o este estilo de informar pues como un acto meramente político. Es un discurso unilateral que se da con allegados. En este momento se dio en el gabinete una reunión muy pequeña, pero generalmente se hace en Palacio Nacional con invitados selectos que vienen literalmente a aplaudir y a acompañar al presidente. Y los últimos 4. Me encantaría en algún momento que podamos regresar al presidente presentando el informe en el Congreso de la Unión y recibiendo una contrarréplica y una respuesta a la glosa del informe por parte de los diputados. Como lo hacen los secretarios. Como lo hacen. Que estuviera el presidente directamente. Sí, incluso yo todavía lo llevaría más y el Congreso debería ser realmente un check and balance, un verdadero centro de revisión y no nada más un... pues es mucho postureo. En realidad, una gente va con un discurso, bueno, malo, propio o extraño. Otro tiene otro discurso, propio o extraño, y hablan y dicen, y quien entendió, entendió, quien escuchó, escuchó. Entonces, cuando dicen, es que el presidente López Obrador dice mentiras, ¿a qué iba con este tema? Porque hay hay varias organizaciones, varios grupos que pretenden evaluar este discurso o este evento a partir de este esquema de fact-checkers, ¿no? De si lo que está diciendo es verdad o no. Y llegan al absurdo de llegar a decir, es información engañosa que el presidente diga que en México las cosas van mejor. Bueno, pues es relativo y es subjetivo y es a partir de qué orden de prioridades tú estás analizando para establecer qué cosa está mejor comparado a qué otra. Entonces llegamos a esta espiral sin sentido de muchos referirse al discurso. Eliminemos el hecho de que es el presidente López Obrador. El hecho de este formato de discurso, este formato de informe, obliga a una posición política. Existe la glosa y se entrega al secretario de Gobernación, llega y lo entrega al presidente de la Cámara de Diputados y ahí hay 700, 800 hojas de datos en donde se puede en efecto revisar si punto A y punto B es como decía o no. Entonces, primero, calmaos todos, tranquilos, no pasa nada. En efecto, puede ser que el presidente provoque cierto enojo y rechazo a partir de lo que dice, pero es propio y forma parte de la estructura misma del informe. Él habla de política, él ofrece un horizonte y dice las cosas están mejor, se acabó la corrupción, estamos combatiendo la pobreza, cosas típicas dentro de su forma y estructura de ver. Entonces, primero pediría muy amablemente a la gente que esto le genera rechazo, que distensemos un poco. Así nosotros nos tuvimos que fletar a Peña Nieto y a a Calderón, y no es criticable en sí, forma parte del discurso.
Ahora, ¿qué sí hay de elementos a rescatar? Hay uno en particular. Vámonos ahora de lo más general a uno muy, muy particular, que ha generado muchísimas reacciones en redes. El tema de la mención de las remesas, ¿no? Que el presidente habla y parece ser que presume un elemento absoluto y completamente exógeno a este y cualquier gobierno, que es el envío de remesas, como si fuera un logro. Incluso hay quien ha buscado los tweets del presidente y ha encontrado que hace unos 6, 7 años hablaba de lo terrible que era que hubiera comunidades que solamente dependían de las remesas porque eran mexicanos que al no encontrar oportunidades se van a Estados Unidos y envían remesas. Que no ha sido el único presidente que lo ha ponderado, ¿eh? Claro, no. Otros presidentes lo han señalado. Y tonto sería aquel presidente que no lo haga siendo un envío de dinero de casi $40 mil millones. O sea, es un shock exógeno positivo que recibe nuestra economía a partir de qué? Pues de que tenemos 14 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es un fenómeno social que existe y da cuenta. Pero, ¿cuál fue el objetivo o la perspectiva con la que el presidente López Obrador habla de esto? Dice, bueno, primero, en el contexto de la pandemia, para que vean cómo es un poco más fino la exégesis del discurso del presidente. En el contexto de la pandemia, hablando de los resultados relativos que ha tenido México respecto a otros países de la región, no ha habido deuda, no hemos tenido crisis política. Por ejemplo, pienso en el referente claro de Perú, 12% de deuda del PIB, casi 20% de deuda del PIB, y una elección presidencial que polarizó, ahí sí literalmente polarizó al país entre la extrema derecha de Keiko Fujimori y algunos podrían decir la extrema izquierda de Pedro Castillo, una elección que se ganó por el 0.5%. Por poner esa referencia. Entonces, no hay deuda, no hay polarización. Y además hemos podido salir adelante con datos oficiales, ahí sí, que dan cuenta de que la recuperación económica de esta crisis está siendo más veloz, está siendo más rápida que la del 94 o la del 2001. Claro, por el mismo característica particular de la crisis. Aquí no es crisis de deuda, no se destruyó la planta productiva, simplemente fue un tema que todo el mundo se metió a su casa, nadie trabajó, nadie demandó y la economía se paró. Es un rebote, ¿no? Es un rebote. Va siendo muy veloz, aunque fue muy estrepitoso. Se perdieron 1 millón de empleos. Estamos teniendo muchísimos problemas todavía con el control de contagios ante las variantes. O sea, no estoy diciendo que estemos bien, porque no lo estamos. Y no estamos nosotros, no estamos en ninguna parte del planeta. Hasta no tener una plena inmunidad, hasta no terminar la vacunación, en fin. Y viene diciendo, bueno, oye, no tenemos deuda, no tenemos polarización, estamos teniendo una recuperación económica mayor. Y además, los paisanos, en la lógica de solidaridad con la que el presidente siempre ha hablado, en términos de cómo la familia es la principal institución de seguridad social, cómo el gobierno no puede desproteger a los pobres, menciona el envío de remesas como un ejercicio de solidaridad que ha permitido que las familias que más lo necesiten reciban el dinero que se les ha enviado. ¿Y cómo conectó con otra idea, otra propuesta? El Banco del Bienestar. Estoy hablando de 2 temas particulares que conectan con una historia general. Trato de ofrecer una serie de claves de acceso para poder ver al presidente en su justa dimensión, con todo el rechazo que pueda incluso con esto generar, pero por lo menos ver lo que en realidad sí está diciendo y no el rebote con una pared de prejuicios que pues podría ser lo mismo con Peña Nieto, o con Calderón, o con Vicente Fox, o con Enrique o Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad pues no lo son distintos, para bien o para mal. Conecta con el Banco del Bienestar. Famosísimo, polémico, controvertido, funcional, inútil, trascendente. Pero dice el presidente una cosa, a ver, lo que hemos nosotros logrado hasta este momento es instalar 1,064 sucursales del Banco del Bienestar. Este año terminará con 300 más y el sexenio debe terminar con 2,700. ¿Cómo conectan estas dos ideas que pasaron desapercibidas? Porque el ruido mediático alrededor de el desliz que parecía de las remesas y del Banco Bienestar no lo conectó. Para que vean lo importante que es el presidente López Obrador, un orden de prioridades distinto que quizá no es el que tú, yo o alguien comparte. Bueno, yo sí, pero quizá alguien más no. El Banco del Bienestar está permitiendo, y esto además lo conozco de manera directa porque un proyecto similar trabajamos en el IMSS. Lo que está permitiendo el Banco del Bienestar es que el envío de dinero, en este momento considerado remesas de Estados Unidos a México, pueda llegar a comunidades
que dicho sea de paso, en 2018, 1,800 municipios del país no tenían un cajero o una sucursal bancaria. Tenían que ir a una ciudad más grande. Claro, pero ve lo que estoy diciendo. O sea, 1,800 de los 2,467 municipios, 1,800 no tenían. Entonces, construyo la red de servicios financieros que le permiten a las personas acceder a el envío de dinero sin comisiones. Bien podría ser las remesas, que está permitiendo entonces, con una intervención gubernamental, conectar al más necesitado con un servicio básico. Pongo este ejemplo, por más específico y particular que sea, porque ese es el modelo con el que el presidente López Obrador permanentemente está evaluando el éxito o no de su gobierno en el camino. Entonces, a mitad del camino, ¿qué presume y presume con justa razón? Los programas sociales que se establecen a rango constitucional, en el artículo 4 constitucional, particularmente el acceso a la salud, la pensión de adultos mayores y algunos otros programas sociales que atienden a población vulnerable, dirán algunos, Polo Hospital, saludos hasta Querétaro. Hasta Querétaro. ¿No? Que dice, es que eso ya estaba. Sí, pero no estaba elevado a rango constitucional. No estaba elevado a rango constitucional, por lo que entonces esto ya permite que, aún con el vaivén natural y propio de la democracia, si una mayoría cambia o regresa o va o viene, esta prioridad se consagra a nivel constitucional para dedicarle presupuesto público. ¿Nos gusta? A mí sí. A otros, pues quizá no importa. Ya es constitucional. Nuestro modelo de sociedad, la arrolladora política del presidente, la mayoría en la Cámara de Diputados, el manejo y el teje-maneje del consejero jurídico, ex consejero Julio Scherer, estuvo para poner estos programas sociales en la Constitución. Y he llegado a una reflexión y se las quiero compartir. ¿Por qué resulta tan complicado? Digamos, presentamos el modelo no republicano del informe de gobierno, general a todos. O el presidente sufre ese mismo vicio, ojalá en algún momento se cambie. Hablamos de dos temas inconexos en el discurso que generó mucho ruido en uno y poca atención en otra, pero que tienen que ver, son digamos dos caras de la misma moneda, y habla ahí de una política pública marginal y que quizá no atendiera, no tendría los reflectores que debería tener. Y el asunto de los programas sociales. ¿Por qué aún todavía, después de que llevo 10 minutos hablando, alguien seguramente nos está escuchando y dice, pero es que no me convence, el presidente López Obrador es un autoritario dictador que está atropellando a las mayorías, que está haciendo y diciendo? Llego a una reflexión, a ver si es compartida. Estas cosas que he mencionado, lo que pretenden hacer es llevar el Estado a población vulnerable donde no ha tenido acceso a ningún tipo de servicio. Salud, educación, vivienda, servicios financieros. El Estado no estaba presente en algo tan básico como un cajero en 1,800 municipios. No estaba presente en el pleno acceso, que aunque el Seguro Popular había garantizado cobertura, no necesariamente garantizaba el pleno acceso a el cuadro básico o servicios de salud. Entonces también era salud. Educación, no teníamos universidades públicas que pudieran satisfacer la demanda de quien quería estudiar. Y entonces lo que vemos es que muy probablemente el sector amplio, boyante, legítimo y valioso de la sociedad no lo vea. Pero te voy a decir por qué. Porque no hay necesidad de tener contacto con el Estado. Piénsalo. Yo fui a escuela privada. Yo tengo un seguro de gastos médicos privado. Yo tengo una banca, pues no necesariamente es Banco del Bienestar, tengo BBVA, de ahí del gol para la promoción, pero tengo posibilidad de tanto en tanto viajar. Tuve una educación privada, que la estoy pagando, tal vez una beca que me dieron, sí. Pero, y lo hablo en primera persona. El propio modelo de vida, si yo hubiera sido alguien sin esta chispita y esta comezón de la política, el Estado no está presente en mi vida. Es otra realidad. No tengo nada que ver, salvo... ¿Y los impuestos? Los impuestos. Los impuestos y las calles. Por eso siempre... El espacio público. Sí, pero la calle del automóvil. No, difícilmente vemos una reivindicación de, oye, construimos un parque, sino de, el bache de las calles, arrégleme las baches. Entonces, tenemos una relación, o hay quienes tienen una relación patronal con el gobierno. Sí, a ver, aquí te voy a interrumpir. Adelante. Donde sí estamos, de alguna manera, todos, de distinta manera,
cercanos o no al Estado, es en la seguridad. Y así, así como tú dices... Claro. Pero dame que terminar la idea. Así Claro. como tú dices que el gobierno ha llevado, el Estado, a través de los cajeros, a esos municipios, hay lugares a donde no ha llegado y esos lugares están copados por el crimen organizado. Correcto. Todavía. Correcto. Esa perspectiva serviría también para analizar, por ejemplo, la Guardia Nacional. Oye, que hay ciertos sectores legítimos con descontentos de utilizar a elementos castrenses para la seguridad pública. Bueno, la otra perspectiva es justo esa, llevar, o sea, a ver, díganme si en Torreón o en Monclova o en Piedras Negras o en otras de estas ciudades alejadas del bullicio metropolitano de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, no agradeces la presencia de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional representa la presencia del Estado lejos de la intromisión política local, buena, mala, funciona, no, pero la Guardia Nacional o en su momento el Ejército, con todos los vicios que tenía, yo entiendo la percepción que generaba, que no se entienda que estoy valorando al Ejército como lo utilizó Calderón porque fue un desastre, pero la lógica de ocupar el espacio por una institución del Estado como la seguridad se hace con la Guardia Nacional. De la misma manera, ampliaría el ejemplo que decía en este momento. Pues hay quienes tienen seguridad privada, pero no hablo de la gran camionetona con el guardaespaldas. Torreón mismo, después de que sucede la gran ola de violencia, 2009, 2010, 2011, el pico. Desde las 500 y tantas colonias que hay, 540, 550, hay casi 140 cerradas. ¿Qué sucedió? Los colonos, los vecinos y las vecinas decidieron cerrar sus espacios para evitar la entrada libre de personas en tanto buscando protegerse. Entonces privatizaron el espacio público para generar sus propias condiciones de seguridad. No dependes del policía municipal, no dependes del policía estatal, no dependes del MP para presentar... Ante una evidente ausencia del Estado. Una evidente ausencia del Estado, pero hay quienes lo han podido... Y hay quienes han podido solventarlo. Toño, desgraciadamente el tiempo se nos fue en nada. Digo, la verdad es que quisiéramos seguir escuchándote. Yo a la hora. Pero si nos das oportunidad de tenerte otra vez acá para extender estas explicaciones, será estupendo. Claro. ¿Sí? Ojalá haya dejado algo que provoque una reflexión y la próxima vez lo platicamos. Perfecto. Muy bien. Nos llevamos esa tarea. Ay, tampoco te... Ay, ¿cómo eres tan Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo antes? Por favor. ¿Puedo mandar un saludo a mi tía Tensi, que seguramente me está escuchando como todos los días, y esta vez que vengo no puedo perder la oportunidad de mandarle un saludo? Saluda, Tensi. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Muy bien. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.